Continuamos entonces ahora con el módulo 4, obtención de datos catastrales y territoriales, y nos introducimos en el tema 6, introducción a la fotogrametría, primera parte, generalidades de la fotogrametría. Algunos conceptos básicos. La fotogrametría es una técnica antigua, pero que ha sufrido cambios importantes debido a las nuevas tecnologías digitales, que se emplea para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas digitales. Puede ser de pequeño, corto o largo alcance, según donde se encuentre el sensor que genera las imágenes. Y podemos estar haciendo fotogrametría con un vehículo aéreo no tripulado, lo que habitualmente llamamos dron, con un corto alcance, pequeño alcance con un avión fotogramétrico, y largo alcance es hacer fotogrametría con imágenes de satélite, básicamente de alta resolución. La fotogrametría tiene un desarrollo importante a partir de la Segunda Guerra Mundial, permite estudiar la distribución espacial de un hecho o fenómeno, permite estudiar la evolución del territorio en el tiempo con fotografías de distintos años, y en la actualidad se ha desarrollado ampliamente gracias a las nuevas tecnologías que, como comentábamos, con los vehículos aéreos no tripulados. Hasta hace algunos años atrás, quienes se dedicaban a la fotogrametría eran personas que se habían preparado especialmente para estos temas. Pero en la actualidad todos podemos hacer fotogrametría volando con un vehículo aéreo no tripulado, con un dron, y por medio de software lograr información fotogramétrica que ayude a un proyecto, por ejemplo, de catastro. ¿Cuál podría ser la definición de fotogrametría? La Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos la define como la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías para de esa manera obtener características métricas y geométricas, es decir, dimensión, forma, posición del objeto fotografiado. Por otra parte, la definición que ha dado la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos, si bien es la misma, se ha completado y es posible extenderla inclusive hasta los temas de teledetección, es decir, detección con otros medios que no sean exclusivamente fotografías aéreas. Y dice, la fotogrametría es el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información confiable de objetos físicos y su entorno, mediante el proceso de exponer, medir e interpretar tanto imágenes fotográficas como otras obtenidas de diversos patrones de energía electromagnética y otros fenómenos. Como vemos, es mucho más amplia que la estrictamente dada por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos. En definitiva, ¿en qué consiste la fotogrametría? En obtener con una cámara métrica, de ahí viene lo de fotogrametría, de medir, obtener con una cámara métrica fotografías de la superficie terrestre cuando ésta es iluminada por el sol. Las cámaras fotogramétricas van montadas en aeronaves, es un sensor pasivo que recibe la luz del sol reflejada por la superficie terrestre. En primer lugar vamos a analizar algunos parámetros fotogramétricos porque vamos a ir hablando de estos temas y necesitamos ir entendiéndolos. Se dispone de una cámara fotogramétrica, este es el ejemplo de una RCD30 con la que se han sacado las fotografías para los proyectos de catastro del programa de mejora de la gestión municipal por parte del Servicio Nacional de Aerofotogrametría. Ahí inclusive tiene una medida para que nos dé la idea, 30 centímetros. Esta es una cámara fotogramétrica media, hay por supuesto mucho más grandes y también mucho más pequeñas. Entonces, en la fotografía digital aparece un nuevo sistema, un sensor. Aquí tenemos el ejemplo
del sensor de una cámara fotogramétrica, que va a tener un determinado tamaño. Originalmente, los sensores de fotografías analógicas eran cuadrados. En la actualidad hay tanta variedad de cámaras que tenemos que analizar que en general son rectangulares, es decir, tienen un largo y un ancho. Pero, ¿y qué es un sensor fotográfico? En definitiva, es una matriz de píxeles que son los que van a formar la imagen. Vamos a ver que el tamaño del píxel en el sensor es un aspecto importante de la fotogrametría. Sus tamaños son muy pequeñitos, se miden en micrones, algo que no podemos ver a simple vista. Probablemente unos 200 micrones es lo que podamos apreciar a simple vista. Y puede ser que tenga 2, 3, 5, 10 micrones cada uno de esos fotosensores que reciben la luz reflejada por la superficie terrestre. Originalmente las fotografías eran en blanco y negro, pero con el advenimiento de la fotogrametría y la fotografía digital, esto ha cambiado y es habitual y prácticamente la única forma que tenemos ahora de trabajar es con sensores que captan distintas longitudes de onda, que pueden estar dentro del visible, es lo más habitual, pero también podrían tener alguna parte dentro del infrarrojo. Entonces, para generar una imagen color, necesitamos que tome los tres partes del espectro electromagnético dentro del visible, rojo, verde y azul. Y por eso hablamos de RGB. Esta disposición de los fotosensores, como vemos, si juntamos 4 de estos, hay 2 que son verdes, uno azul y uno rojo. Hay muchos tipos, pero esto es lo habitual. Y entonces tienen unas ciertas máscaras con una parte transparente, la que estamos analizando aquí en color blanco, y por lo tanto que va dejando pasar la luz y la va captando según el rango en que ha sido fijado. Entonces, vamos a analizar algunos elementos de una cámara fotográfica y por empezar, el eje óptico. Es una línea ideal que pasa por el centro de la cámara, por el centro óptico, y es perpendicular al plano del sensor. En el caso de las fotografías verticales, es coincidente con la vertical del lugar. En fotogrametría se pueden utilizar fotografías oblicuas, pero lo habitual es trabajar con fotografías verticales. Y llamamos una fotografía vertical cuando el ángulo de inclinación del eje óptico es menor a 5 grados. La intersección de esa vertical nos va a dar un punto en el terreno que los denominamos nadir. Ese punto tiene su homólogo en el centro de la fotografía. Entonces este punto nadir es un punto situado verticalmente debajo del centro de proyección sobre el terreno. Es evidente que si la fotografía es perfectamente vertical, el nadir coincide con el punto central de la fotografía. Las cámaras fotogramétricas tienen una distancia focal. Lo vamos a indicar con la letra F, y es la distancia que existe entre el foco del lente y el plano del sensor donde se va a impresionar la luz que ha sido reflejada por la superficie terrestre. Cuando las cámaras fotogramétricas eran analógicas, se había normalizado y los tamaños de distancias focales eran 88 milímetros, 152 milímetros y 304 milímetros. En la actualidad podemos encontrar con muchísimos valores de cámaras, tanto fotogramétricas como cámaras métricas, que podemos utilizarlas para hacer fotogrametría.
Por eso, entonces, en este ejemplo, estoy poniendo una distancia focal XX milímetros, pero tres valores, 50 milímetros, 100 milímetros y 150 milímetros. Y vamos a analizar qué influencia tiene esta distancia focal. Altura relativa de vuelo. Es la altura media que existe entre la distancia entre el centro de proyección y el plano del terreno en el momento de la exposición. Cuando se trabaja el avión también necesita trabajar con las alturas respecto del nivel medio del mar, pero para nosotros es la altura respecto del avión a la superficie terrestre. Decíamos que los sensores en principio eran cuadrados y en la actualidad la mayoría son rectangulares. Y en este ejemplo que estamos tomando, imaginemos que tenemos un sensor importante de 10 centímetros. Es el lado de la fotografía en el sensor. 10 centímetros por 10 centímetros. Pero esa fotografía está impresionando, está viendo un lugar determinado del terreno. Y en base a la altura de donde está el avión y a la distancia focal, vamos a tener un sector de la superficie de terreno que va a estar comprendido en la fotografía. Aquí lo estamos llamando e indicándolo con la letra L mayúscula y que en nuestro caso es cuadrado en este primer ejemplo que estamos tomando. Y entonces vamos a trabajar un poco con la fórmula fundamental de la fotogrametría. Esta fórmula fundamental es el de la escala de vuelo y que como una escala es una fracción unitaria, 1 sobre el denominador de la escala de vuelo. No nos vamos a meter en la matemática de esto, pero mantiene la misma relación que tiene la distancia focal dividido la altura de vuelo. Y también mantiene la misma relación como el lado del plano del sensor y el lado de la fotografía en el terreno. Pero también se sigue manteniendo la relación del tamaño del píxel en el sensor, hemos dicho un valor muy pequeño de algunos micrones, y el tamaño del píxel en el terreno. Este tamaño del píxel en el terreno es un factor muy importante que me va a definir los parámetros de un vuelo. Podría ser de unos pocos centímetros, 3, 4, 5 centímetros, obtenido con un dron. Podría ser de 10, 12, 15 centímetros con un avión fotogramétrico y podría ser 30 o 50 centímetros en el caso de una imagen de satélite de alta resolución. Por lo tanto, aquí vemos que una fotografía aérea va a estar cubriendo una determinada superficie en el terreno, que va a quedar determinado por el largo, por el ancho del sector del terreno que se está tomando. Aquí un aspecto importante son los aviones que se utilizan. Estoy mostrando en el caso particular de los aviones que dispone el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, porque nos vamos a estar refiriendo específicamente con los vuelos realizados para catastro urbano en sus municipios. Entonces, primero, un Cessna 402C, una aeronave utilizada para realizar levantamientos aerofotogramétricos. Un avión aerofotogramétrico tiene preparado especialmente, tiene en el piso del avión, es decir, en lo que podría ser la panza del avión, tiene una ventana con vidrio donde va montada la cámara fotogramétrica. En este caso es un avión a hélice, tiene una velocidad máxima de 428 kilómetros por hora, tiene una autonomía de 2.360 kilómetros y puede volar hasta 8.200 metros de altura y con una tasa de ascenso de 442 metros por minuto. Es un avión que tiene una capacidad para 8 pasajeros, no es grande y puede llevar un peso
una carga útil de 1.262 kilos, es decir, con los pasajeros más el equipamiento fotogramétrico. También dispone el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, aviones, en este caso un Learjet 25B, es un avión muchísimo más rápido, con cabina presurizada, y que se lo utiliza para hacer vuelos a mucho mayor altura que los realizados con el Cessna. En los trabajos de fotogrametría para catastro urbano se ha utilizado específicamente el Cessna. Como vemos, la velocidad máxima 880 kilómetros por hora y tiene una capacidad, como decíamos, de poder volar mucho más alto que el avión Cessna. ¿Cómo funciona internamente y cuáles son los sistemas que se necesitan para hacer fotogrametría? Por un lado, la cámara fotogramétrica, pero esa cámara fotogramétrica necesita saber dónde está cada fotografía que se va sacando. Para eso tiene un equipo GPS de doble frecuencia y entonces va obteniendo, cada vez que va sacando una fotografía, va obteniendo las coordenadas X, Y, Z de dónde sacó la fotografía. Continuamos entonces con los elementos fundamentales en fotogrametría. Y para eso tenemos que relacionar la escala de vuelo con la escala de representación cartográfica. Es decir, hay una relación entre las alturas de vuelo, las distancias focales y el documento cartográfico que se va a utilizar. Este cuadro es un ábaco que se utilizaba en los momentos de la fotogrametría tradicional, óptico-mecánica, pero que aún tiene su validez. Porque lo vamos a analizar y vemos que en el eje de la Y estamos representando el denominador de la escala de vuelo. Y en el eje de las X, el denominador de la escala del producto cartográfico que se va a obtener. En el caso particular de catastro urbano, se exigía que los vuelos fotogramétricos estén realizados para generar un documento cartográfico a escala 1.1000. Es decir, el denominador es 1000. Si elevamos una vertical o perpendicular al eje de las X y tenemos una franja que nos determina los límites de esa escala de vuelo, es decir, del denominador de la escala de vuelo. Y entonces podemos ver que el denominador de escala de vuelo para un vuelo a escala 1.1000 tendría que andar en el orden de desde 1 en 5.000 a 1 en 8.000. Y esto es un número que vamos a estar manejando. Si bien esta primera manera de determinar la escala de vuelo y la mayor escala cartográfica de reproducción tiene, por supuesto, una relación con los errores, pero da una primera idea del problema, pero aquí la solución es mucho más complicada y no fácil para los que no son unos especialistas en el tema. Pero para nuestro curso esto nos da una idea de esa relación entre la escala de vuelo y la escala de representación. Vamos a analizar un poco qué pasa con las distancias focales y el ángulo que cubre la fotografía en función de esa distancia focal. Tomamos, por ejemplo, un valor de un ángulo medio, lo estamos denominando para aquellos que tienen una focal de 10 centímetros, es decir, 100 milímetros. Si hacemos un zoom de ese lugar, tenemos el plano del sensor y la distancia focal. A este ángulo normal podemos compararlo con un ángulo grande. En este caso estoy tomando una distancia focal que sea exactamente la mitad, 50 milímetros, es decir, 5 centímetros de distancia focal. Y entonces, como vemos, para un avión que está a la misma altura de vuelo, cubre mucho más superficie la fotografía cuando estoy trabajando con un ángulo más grande, es decir, con una distancia focal menor. Si lo analizamos en el zoom y comparamos,
estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Pero podría ser que esté trabajando con un ángulo pequeño, por lo tanto con una focal más larga. Cuando más larga es la focal, menor va a ser la superficie que se está cubriendo. Si hacemos un zoom de esa situación que se presenta, aquí tenemos la comparación entre estas tres distancias focales. Una pequeña, una intermedia y una grande. Pero analicemos la relación entre la escala de vuelo y la distancia focal, y para este caso vamos a mantener constante la altura de vuelo. Entonces aquí tenemos la fórmula fundamental y entonces estamos diciendo que la altura de vuelo es 1000 metros, que el tamaño del sensor, el tamaño de la fotografía, L minúscula, son 10 centímetros, 0,10 metros. ¿Y qué pasa cuando estamos con un ángulo normal, es decir, con una focal, en nuestro ejemplo numérico, de 100 milímetros? Entonces, la focal es dato, en este caso 50 milímetros, y en este otro caso 200 milímetros. En todos los casos se está manteniendo constante la altura de vuelo. Entonces, con una focal de 10 centímetros, es decir, 100 milímetros, el lado que va a cubrir en la superficie terrestre van a ser 1000 metros, por lo tanto, la superficie 1000 metros por 1000 metros, 100 hectáreas en una sola fotografía, y la escala de vuelo va a ser 1 en 10.000. ¿Qué pasa si utilizo una focal de 50 milímetros, es decir, 5 centímetros? Va a cubrir un área mucho mayor, es la que estamos viendo acá en color café, el lado de la fotografía en el terreno 2 kilómetros, y voy a estar cubriendo con una sola fotografía 400 hectáreas. Por lo tanto, la escala de vuelo va a ser mucho menor. Recordemos, cuando mayor es el denominador, menor es la escala. Lo mismo sucede aquí con la escala de vuelo. Pero ¿qué pasa si a la misma altura estoy trabajando pero con una focal de 200 milímetros? El tamaño de la fotografía va a ser menor, la superficie que cubre por lo tanto menor, en nuestro caso 500 metros por 500 metros, es decir, 25 hectáreas, y la escala de vuelo va a ser 1 en 5000. ¿Qué pasa si ahora mantenemos una escala de vuelo fija, es decir, 1 en 8000, y quiero levantar fotografías de 800 metros por 800 metros con un sensor de 10 centímetros por 10 centímetros? Y entonces, si estoy con una cámara de focal de 100 milímetros, aquí tenemos los datos, la escala de vuelo 1 en 8000, y entonces el avión, para poder lograr esto, con esta cámara, necesita volar a 800 metros de la superficie terrestre. Pero si tengo una cámara de distancia focal menor, 50 milímetros, es decir, un ángulo más grande, entonces lo que voy a tener que hacer para mantener la escala de vuelo es volar a la mitad de la altura, porque la focal es la mitad de la focal anterior. Es decir, voy a tener que volar a 400 metros para continuar manteniendo una escala de 1 en 8000. Y si trabajo con una focal de 200 milímetros, es decir, que va a abrir un ángulo pequeño, y quiero que cubra la misma superficie del terreno, y que la escala de vuelo sea 1 en 8000, entonces el avión va a tener que volar al doble de la que tenía para la escala normal. Fíjense, la focal aumentó al doble, la altura de vuelo también aumentó el doble, pasó de 800 metros a 1600 metros. Esto nos muestra que el tema relacionado con la focal es un aspecto importantísimo para cualquier diseño de proyecto con fotogrametría. Y esto sirve tanto para un vuelo
fotogramétrico con el avión del Servicio Nacional de Aerofotogrametría. Por supuesto, uno va a poner los requerimientos técnicos y ellos tienen que determinar cuáles son las mejores condiciones con la cámara que dispone para poder hacer ese vuelo. Pero en la actualidad puede ser que ustedes estén planificando un vuelo con un dron y entonces esta matemática simple también les va a servir para poder aplicar y planificar el vuelo con un dron en un sector del municipio. Vamos a analizar la situación de una fotografía, según la posición del avión que tiene en el momento de que toma la fotografía. Imaginemos un sistema de coordenadas cartesianas espaciales, donde el eje X es la dirección que está llevando el avión, el eje Y es perpendicular a esa dirección X y el eje Z en la dirección de la vertical y perpendicular a las otras dos direcciones. Vamos a analizar qué pasa con un avión. Un avión se va moviendo fundamentalmente por efecto del viento, va teniendo vibraciones y movimientos, en algunos casos pueden llegar a ser importantes. Cuando más grande es el avión, menos se notan esos movimientos. Cuando hacemos un viaje en un avión de línea, vemos que prácticamente en todo el viaje es muy tranquilo y casi no se mueve. Pero si ese vuelo está hecho por un dron, apenas hay un poco de viento, va a estar moviéndose. Y lo mismo pasa con un avión fotogramétrico. Entonces, el avión puede tener giros alrededor de cada uno de los ejes. El giro alrededor del eje Y lo vamos a denominar cabeceo. Puede ser hacia abajo como hacia arriba. Aquí estoy indicando solamente un cabeceo hacia abajo. También puede estar haciendo un movimiento el avión girando alrededor del eje de avance, es decir, que las alas se van moviendo, va rotando alrededor del eje X. Lo indicamos con la letra, esto es una convención internacional, con la letra griega W, y el avión va haciendo un movimiento de rolido. Pero el viento que está recibiendo el avión hace que vaya teniendo un movimiento alrededor del eje Z. Lo indicamos con la letra kappa. Estos tres movimientos pueden ser también con signos inversos. A este movimiento lo denominamos deriva. Fíjense, ¿qué pasa si el terreno es plano y la fotografía es vertical? Estamos sacando una fotografía del altiplano y el avión en ese instante estaba perfectamente vertical, el eje no tiene ninguna inclinación, por lo tanto la escala en el documento fotográfico se va a mantener constante. Pero vamos a analizar qué va pasando en las distintas situaciones de movimiento del avión. Por un lugar, el movimiento de cabeceo. Estamos haciendo un giro alrededor del eje Y. Es decir, y si estamos haciendo un movimiento de cabeceo hacia abajo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de representar. Entonces, ¿qué pasa en la fotografía? A partir de la mitad de la fotografía, la mitad delantera de la fotografía tiene una escala mayor. ¿Por qué? Porque el avión se acercó más al suelo. Fíjense que estamos hablando de ángulos muy, muy pequeños, pero que hacen que me cambien las escalas. Entonces, mitad delantera de la fotografía va a tener una mayor escala. La parte mitad trasera de la fotografía, si el avión ha hecho un cabeceo, la mitad de la cámara se va a estar alejando más del suelo y por lo tanto esa mitad trasera de la fotografía va a tener una escala menor. ¿Qué pasa cuando esto es al revés? Es decir, el cabeceo es hacia arriba. Entonces se produce la situación al revés. La parte trasera de la mitad de la fotografía va a tener una escala mayor y la parte delantera una escala menor. Analizamos ahora
la situación de rolido, es el giro alrededor del eje X. A veces alguien le dice el aleteo del avión, porque lo que se están moviendo son subiendo y bajando las alas. ¿Qué pasa si está haciendo un movimiento omega o W hacia la derecha? Y entonces la mitad derecha de la fotografía va a tener una mayor escala y la mitad izquierda de la fotografía va a tener una menor escala. Si el rolido se produce al revés, entonces ahora la mitad izquierda va a estar a escala mayor y la mitad derecha a escala menor. ¿Qué pasa con el movimiento de deriva? Si solamente aíslo este movimiento el movimiento de cabeceo y rolido, la deriva lo único que está haciendo es girando la cámara y girando el avión y por lo tanto girando la cámara, y entonces no tengo un problema de variación en la escala, solo es rotación. Entonces, todo esto es un problema para la fotogrametría. Pero, ¿cómo controla los movimientos un avión? Un sistema fotogramétrico está compuesto por 3 sistemas. El sensor, en nuestro caso la cámara fotogramétrica, un sistema GPS que tiene la antena en el techo del avión, un GPS de doble frecuencia y que necesariamente se tiene que trabajar con posicionamiento diferencial o relativo, es decir, tengo que tener otro GPS en tierra, en un punto de coordenadas conocido, y que en un postproceso voy a poder obtener las coordenadas con precisión de cada uno de los centros de las fotografías. Pero decíamos, el avión está teniendo esos 3 movimientos, de cabeceo, de rolido y de deriva. Y para eso lleva una unidad de movimiento inercial con unos acelerómetros que pueden calcular e inclusive en algunos casos hasta corregir la posición de la cámara casi en el instante de la toma de la fotografía. Pero lo importante es disponer de estos datos, porque para poder trabajar luego con las fotografías tengo que determinar las coordenadas donde estaba el avión en el momento que sacó la fotografía y la actitud, con C, actitud del avión, es decir, cuáles eran esos movimientos de cabeceo, de rolido y de deriva, para poder de esta manera corregir las fotografías que han sido sacadas con la cámara. Estos 3 sistemas están estrechamente vinculados. Y, por supuesto, el tema del tiempo GPS, hemos dicho, el tiempo que es tan preciso, es el que controla en cada instante qué es lo que está pasando con el avión y estos movimientos que mencionábamos. Entonces, para entender los conceptos básicos de la tecnología actual durante el vuelo fotogramétrico, decíamos, el avión lleva a bordo un sistema compuesto por 3 partes. Por un lado, la cámara, es decir, el sensor fotogramétrico. Por el otro lado, un receptor GPS de doble frecuencia, que, decíamos, va colocada la antena en el techo del avión. Y la unidad de movimiento inercial, que puede ir, dependiendo del modelo, dentro de la misma cámara o puede estar separado de la cámara. Pero la conjunción de estos 3 movimientos me van a ir dando la solución al problema que estábamos analizando. Pero continuemos con una fotografía aérea aislada. ¿Y qué diferencia hay entre una fotografía aérea aislada y un mapa o plano en la proyección cartográfica UTM? En primer lugar, la fotografía aérea es una proyección central, mientras que un mapa, proyección cartográfica, es una proyección ortogonal, es decir, los rayos que generan esto son perpendiculares al plano de proyección. Segunda diferencia,
La fotografía aérea no es una figura semejante al terreno, no es representación real porque se deforman los objetos, no solo por los movimientos que puede tener el avión de cabeceo, rolido y deriva, sino también por las diferencias de altura de estos objetos. Mientras que en el terreno es una figura semejante al terreno en el mapa. Tercera cuestión a analizar. El ángulo en la foto es diferente al homólogo en el terreno, mientras que en la proyección que estamos utilizando, que va a ser siempre la proyección UTM, hemos dicho que es conforme. Por lo tanto, se mantienen las formas, se mantienen los ángulos del terreno proyectados en el elipsoide, pero a su vez estos proyectados en el plano UTM. Otro concepto a analizar. La relación entre una distancia en la foto y su correspondiente en el terreno es variable. Hemos estado analizando que dependiendo los ángulos de actitud del avión, cabeceo, rolido y deriva, se producen cambios en la escala en una misma fotografía, mientras que en el terreno se mantiene la escala. Tenemos que seguir teniendo en cuenta estos conceptos de cartografía en la proyección UTM, donde no se mantienen las distancias, pero en un sector pequeño las distancias se van a mantener. Otro concepto a analizar. Aparecen todos los objetos visibles en función de la escala de vuelo. Un árbol, una casa, un puente, un río, los voy a ir observando. En el plano UTM, todos los objetos, inclusive los que no puedo ver, pueden ser representados. Un ejemplo de eso es un punto de la red geodésica, que puede ser que no lo estoy visualizando en la fotografía, pero tiene una ubicación con precisión en el plano UTM. Y por último, fotográficamente se puede ampliar o reducir la escala dentro de ciertos límites. Y en el caso particular de un mapa, en general es necesario redibujarlo para cambiar la escala y cambiar la forma de visualizar los objetos. Vamos a ver la influencia que tiene el relieve en una fotografía. Aquí tenemos el sector del terreno que ha sido fotografiado. Esto es el plano positivo de la fotografía, no es el sensor, sino que está en la parte opuesta a la misma distancia de la distancia focal. Entonces, imaginemos un perfil longitudinal de ese lugar del terreno que se ha sacado la fotografía y lo estoy observando desde esta dirección de la que indica la flecha. Y entonces, aquí tenemos representado la distancia focal, la altura está considerada desde el centro óptico hasta un plano medio. Entonces quedan definidos dos planos, el plano positivo de la fotografía y el plano medio de referencia. Analicemos entonces un punto, se está denominando como A' en la superficie terrestre y su proyección sobre el plano medio de referencia. Y en ese lugar, la altura la estoy denominando H sub A, la altura que tiene el terreno desde la superficie terrestre hasta ese plano medio de referencia. ¿Qué pasa en la representación de ese punto en la fotografía? Vamos a ver que el punto tendría que estar representado en el plano medio. Entonces, aquí está donde tendría que estar representado el punto. Pero por efecto de la diferencia de altura del relieve, el punto está desplazado hacia afuera. ¿Por qué? Porque el punto está por encima del plano medio. Y va a ser mayor cuando más se está alejando ese punto del centro de la fotografía. Analicemos un punto en la situación contraria, el punto B.
el punto B' en la superficie terrestre está ahora por debajo del plano medio de referencia. Y está la diferencia entre esos dos puntos, entre el plano medio de referencia y la posición del punto en la superficie terrestre, lo estoy llamando H sub B. Entonces, ahí están los rayos que lo generan. Como vemos, está a una distancia más cerca del centro de la fotografía y por lo tanto ese desplazamiento va a ser menor, pero también es menor porque la diferencia de altura es menor. Entonces, sin asustarnos por los temas matemáticos, analicemos un poco ese desplazamiento, lo estoy denominando dr, el desplazamiento radial desde el centro de la fotografía. Es directamente proporcional a la distancia que se encuentra el punto respecto a la fotografía y es directamente proporcional a las alturas del terreno respecto de ese plano medio. Crece también según a la distancia que se encuentre el punto que estoy analizando respecto del centro de la fotografía. Entonces, es directamente proporcional, como decíamos, a las diferencias de altura de los puntos respecto del plano medio. Pero es inversamente proporcional a la altura de vuelo. Es decir, cuando mayor sea la altura de vuelo, cuando mayor sea el denominador, menor va a ser el valor de dr. Por lo tanto, estos desplazamientos, cuando estoy volando con un dron a 100 metros de altura, va a ser distinto a esos desplazamientos cuando estoy con un avión tomándolo a 800, 1000 metros de altura, y va a ser también muy diferente cuando estoy tomándolo con una imagen de satélite, de un satélite que está a 400 kilómetros de la superficie terrestre. Vamos a tratar de analizar. Esto es una fotografía tomada con un dron. Esto es la zona de Irpavi. Aquí está el río Irpavi. Y podemos ver que hay un desplazamiento importante de los edificios. Imaginemos, esta es la fotografía y aquí está el centro de la fotografía. Y analicemos dos edificios. En primer lugar, este de color más claro, y que si lo represento como un prisma, vemos que tiene una deformación. El techo del edificio parecería ser más grande que la base del edificio, y sin embargo, el edificio está perfectamente vertical. Fijémonos que está bastante alejado del centro de la fotografía. Analicemos ahora este otro edificio, el que estamos marcando con color verde. Y está sucediendo lo mismo. El techo del edificio está más cerca del dron, por lo tanto, la escala de representación del techo es mucho más grande que la escala de representación de la base. El dron continuó, sacó otra fotografía y miren lo que está pasando ahora. El mismo edificio más claro ahora está casi tomado en la vertical, Prácticamente no veo las paredes del costado del edificio, aquí cercano al punto central, apenas un poquito, pero el techo sigue deformado respecto de la base. Tengamos en cuenta, es un edificio y lo habitual es que todas las esquinas midan 90 grados y aquí no estoy visualizando eso. Pero ahora el edificio que estamos indicando con color verde está más alejado del centro y está, por lo tanto, más deformado. Entonces, este principio que estábamos analizando de las alturas, aquí las alturas del terreno podrían ser en este lugar bastante planas, y entonces es muy difícil apreciar si hay deformaciones en el terreno, pero indudablemente lo estamos viendo con los edificios. Y este es uno de los problemas que tenemos en catastro urbano. Pero fíjense, esta es una imagen de satélite, está recortado de Google Earth, de un satélite de alta resolución,
Pensemos que el tamaño del píxel en este caso es de 50 centímetros. En el caso de estas fotografías tomadas con el dron es de 5 centímetros. Estas imágenes están tomadas desde 400, 500 kilómetros de distancia, dependiendo del satélite, pero pese a eso, vemos que el edificio verde, estoy viendo inclusive sus paredes, el techo no coincide con la base, lo mismo pasa con el edificio marcado con amarillo, y esto, pero y entonces, ¿cómo relaciono esto con la fórmula que estábamos analizando? Si está tomado desde tanta distancia, la deformación tendría que ser mucho menor. Sí, es cierto, la deformación es mucho menor, pero en este caso una fotografía con un dron está midiendo unos 70, 80 metros por 150 metros y la imagen de satélite que está tomando el sensor puede tener unos 15 kilómetros por 15 kilómetros. Por lo tanto, esta parte de la imagen significa que está muy lejos del centro de la imagen. Pero lo mismo, como vemos, se generan desplazamientos por las alturas. Vuelvo a repetir, en la zona plana, en la zona de suelo, de terreno, casi no lo noto, pero sí lo puedo notar perfectamente por las alturas de los edificios que tienen unos 6, 7 pisos de altura. Entonces, ¿cómo se soluciona esto en la fotogrametría? Analicemos un poco esta imagen de nosotros, de un ser humano visto desde arriba. Aquí están los dos ojos, que son los sensores que tenemos, y estamos observando un elemento. Aquí, en este caso, un cubo. Entonces, el ojo derecho está viendo esta parte de ese cubo, con esa visión del ojo derecho, en este color rosado, y el ojo izquierdo está viendo el cubo, pero con otra perspectiva. La mayoría de ustedes son arquitectos y esto de las perspectivas lo entienden y lo tienen perfectamente dominado. Entonces, nuestros sensores pasan los datos a la computadora, nuestro cerebro, y que cuando todo funciona bien, nosotros vemos ese cubo en 3 dimensiones. Es decir, como vemos, necesitamos ver desde 2 puntos de vista diferentes el mismo elemento. Y esto es lo que se ha tratado de hacer en la fotogrametría, es decir, generar el concepto de visión estereoscópica. Hemos visto que una sola imagen fotográfica no puede suministrarnos la impresión de relieve o profundidad, por cuanto todos los puntos que la constituyen se encuentran proyectados sobre un mismo plano. Algunos conceptos más. Para obtener un efecto de relieve hay que cumplir ciertas condiciones que corresponden a la de la visión binocular natural, a la que generamos nosotros con nuestros sensores y procesa nuestra computadora, el cerebro. Cada ojo ha de observar una imagen desde el punto de vista o centro de proyección distinto para de una imagen para la otra. Segundo, las imágenes han de presentarse a los ojos de manera tal que los pares de rayos correspondientes a puntos homólogos se corten en el espacio. Esto puede ser medio difícil de interpretar. Vamos más adelante a tratar de ver si se entiende. Y por supuesto, una necesaria convergencia de los rayos luminosos no deberá exceder el límite de la convergencia natural de nuestros ojos, que es de unos 20 grados. Con base en estos principios, decíamos, se han diseñado instrumentos y técnicas que pueden reemplazar los objetos reales del terreno por imágenes fotográficas en 2 dimensiones, que al ser observados desde 2 ángulos diferentes, producen la sensación de objetos volumétricos reales tridimensionales, e inclusive podemos llegar
a medirlos. La fotografía estereoscópica, aérea o inclusive satelital, como lo indica su nombre, es tomado desde el aire con una cámara, con un sensor, bajo condiciones de altura y frecuencia de toma, cuidando la permanencia de un recubrimiento adecuado entre fotos sucesivas, permitiendo además realizar representaciones en 3 dimensiones que pueden utilizarse en la preparación de cartografía con relieve e inclusive las estructuras de los edificios que están en la imagen de la fotografía. Y esto es lo que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo del curso.